corazón a tu vida, al mundo, o es la palabra falsa en su política, en su falsa educación, en sus noticieros, en su falsa ciencia, en su política, en su falsa de tener la palabra y aprender a discernir todo lo demás, poner el filtro de la escritura que no falla, ¿verdad? Y por la gracia de Dios llegamos a este libro de Apocalipsis, escrito, ¿verdad?, en un tiempo muy difícil para la iglesia, uno de los libros más abandonados y mal interpretados de la Biblia. ¿Por qué? Pues pensando que es un libro incomprensible o un libro cerrado, y no es así, nada más alejado de la verdad. Dios quiere, es la voluntad de Dios que entendamos su escritura, ¿verdad?, en cuanto a toda la palabra, que le conozcamos, que sepamos, ¿verdad?, lo que nos espera, lo que tenemos, las promesas, el precioso tesoro. Escrita este hermoso libro por Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, el escritor del cuarto evangelio, el escritor de las epístolas de Juan, escrita al final del primer siglo, en un tiempo donde había mucha persecución bajo el emperador Domiciano, donde él había sido trasladado o expulsado o desterrado a la isla de Patmos, ¿verdad?, donde enviaban allá a los criminales, a los enemigos del gobierno, y eso es lo que consideraban a Juan, como decía que Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey. No, tenía que decir el César es Rey, el César es Dios. Y los cristianos decían, no, Jesucristo es Rey. Entonces los mandaban ahí, a él lo mandaron a ese lugar después de hervirlo en aceite y no murió. Cosas impresionantes. La iglesia estaba en sufrimiento sin su último apóstol. La iglesia estaba corrompiéndose también. Y Juan, estando en el Espíritu, en ese momento el Señor viene, le llena de esperanza, abriendo sus ojos al futuro. ¿Y cuánto hemos aprendido solamente en el capítulo 1, mi hermano, de este libro, verdad? ¿Te acuerdas? Hagamos recuento de eso. La grandeza de nuestro Salvador, su majestad, su amor por nosotros, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso fue precioso. Quien quiere que sepamos estas cosas que están aquí, que le conozcamos, porque Él quiere que tengamos libertad, ¿verdad?, plenitud, a pesar de cualquier aflicción y persecución hacia los redimidos. Y vemos lo increíble del amor de Dios por nosotros. Vemos otra cosa, un privilegio impresionante de ser llamados hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que por Cristo hemos sido comprados con su preciosa sangre. Precisamente es un privilegio que la sangre del Hijo de Dios, del ser eterno más importante que existe, haya sido derramada por nosotros. Hemos aprendido en este capítulo 1 que Él desea que conozcamos su majestad y su gloria, para que no nos quedemos con un Dios hecho a nuestra propia imagen y semejanza, creado de nuestra imaginación, mi hermano. Él quiere que conozcamos al Dios vivo, para que lo honremos, lo adoremos, lo amemos, lo obedecemos como Él demanda, ¿verdad? Entonces imagínate, todo ese privilegio derrochado, ese poder de Dios, esa gracia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, la sangre de Cristo, nuestro nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, ese nuevo hombre que nos debemos vestir, creado en Dios, en justicia y santidad de la verdad. Todo eso es lógico que produzca en nosotros un resultado, ¿o no? Sí, ¿no? Dios está esperando algo de nosotros. Dios está esperando algo de ti, mi hermano. Dios está demandando una respuesta de sus hijos. Dios está esperando recoger fruto de cada uno de nosotros. Y es importante porque este libro nos está diciendo que viene el cielo. Viene la victoria total de Jesucristo. Viene el juicio justo de Dios a este mundo y a los malvados no arrepentidos. Pero tampoco debemos perder de vista algo, mi hermano, que también es el fin de un periodo de la iglesia de Jesucristo. También va a terminar un periodo de esta iglesia. No que la iglesia va a terminar, no, eso nunca va a suceder. Pero viene un final para este periodo de la iglesia, esta congregación, este tiempo que estamos saliendo a predicar el evangelio, ¿verdad? Y viene un tiempo de tribunal, el tribunal de Cristo, un tiempo de retribución, un tiempo de recompensa que comienza con la iglesia y después viene la eternidad, claro que sí. Pero un momento delante de Cristo en el que se hará un recuento de estas cosas es en este tribunal. ¿Qué tipo de cosas, mi hermano? Lo que comencé diciéndote, el gran privilegio que hemos recibido. ¿Qué es lo que se va a hacer recuento en ese tribunal? Pues los tesoros que hayas hecho en los cielos, en esta vida, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ese tesoros en los cielos no vas a poder aumentarlos cuando llegues al cielo. Solamente son aquí, ¿verdad? Aquí y por fe. No solamente eso. Lo que cuenta hoy es lo que hacemos por fe, ¿verdad? Y eso también Dios va a hacer un recuento acerca de tu fe, acerca de tu honra y de tu amor a Dios en respuesta a su amor, ¿verdad? Dios va a hacer recuento de tu vida obediente, de tu vida de adoración, de tu amor por Él. Porque todo eso hoy, en este instante, mi hermano, aquí en esta iglesia, en este mundo, en esta situación en la que vivimos, es donde tiene un gran valor para Dios. Porque cuando lleguemos a su gloria, no hay más remedio. O sea, los mismos enemigos de Dios, los peores enemigos de Dios, van a caer y se van a arrodillar delante de Él, porque es la única reacción que puede suceder cuando ves la gloria de Dios, ¿verdad? Todo el mundo confesará su nombre. Allá ya no cuenta la fe. Solamente aquí cuenta la fe. Vivimos en este mundo caído. Y aquí es donde nosotros podemos mostrar esa fidelidad a Dios, ese amor a Dios. Y en ese tribunal, toda esa fidelidad, todo eso que hicimos por el Señor, va a haber una retribución, un recuento. Va a haber pérdida o va a haber recompensa. En este mundo podemos fácil entregarnos a la mentira, ¿verdad? Y ser parte de este mundo malvado. Decidir engañarnos, vivir para nosotros mismos. Hoy aquí sabemos que hay un precio que pagar por creer en el nombre de Jesucristo. ¿Lo sabías? Por creer en sus promesas, por creer en el Evangelio. La fe, mi hermano, la fe genuina tiene un precio. La obediencia a la verdad, el ser perseguidos, el negarnos a nosotros mismos, el no entregarnos a nuestras pasiones y deseos, el proclamar la verdad fielmente aunque nos cancelen y aunque nos metan a la cárcel. Satanás y el mundo nos aborrecen. Nuestra carne, dice la Biblia, no se somete a Dios ni tampoco puede ni le da la gana. No nos deja de demandar que la satisfagamos. Y cuando tú no te entregas a ella porque amas al Señor, porque entiendes lo que has recibido en la salvación, cuando haces lo que es correcto, estás haciendo tesoros en los cielos, estás haciendo recuento, porque Dios sabe que ninguna de esas cosas se dan fácilmente. ¿O para quién es fácil todo eso? Para nadie. Y llega este momento en el que va a haber recompensa o pérdida por tu fidelidad o por tu infidelidad aquí en este mundo. Termina este periodo de la iglesia muy pronto, cuando el Señor venga por nosotros. Por eso, antes de que el Señor manifieste su juicio al mundo rebelde e incrédulo, tiene que comenzar en casa. Por eso es que vemos estos mensajes a la iglesia primeramente, porque el Señor viene por nosotros para llevarnos con Él, pero se va a llevar a su iglesia genuina, se va a llevar a los que son sus hijos, y Él quiere que estemos preparados. No quieres ser dejado, no quieres quedarte aquí. Dice en primera de Pedro 4, 12 al 15, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, lo que te estoy diciendo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo, por supuesto, porque hiciste lo que debías hacer, porque honraste a Dios con tu fe. 14. Dichosos ustedes, fíjate nada más las palabras verdaderas de la Biblia, no este evangelio falso de mi mejor vida ahora. Mira lo que te enseña la Biblia de verdad. A nadie le gusta. A mí la otra vez me maltrataron en un lugar por comprar un sándwich. Se siente re feo, la verdad. Pero eso fue por comprar un sándwich, no por predicar el evangelio. Dice el versículo 14, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y dice el 15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido o por comprar un sándwich, ¿verdad? Tampoco. Dice el versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Estas son las cosas que van a ser recompensadas, mi hermano. Fíjate el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Lo vamos a ver en Apocalipsis. Si el justo a duras penas se salva, porque es una realidad, por todas estas cosas que te estoy diciendo, no por el falso evangelio donde todo el mundo es salvo, no, sino el evangelio de la verdad. ¿Qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren, según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Por eso es que el juicio comienza en casa. Hoy una
Dios está demandando algo, una respuesta de todo lo que nos ha dado, y por eso el Señor comienza con esto. ¿Y qué es lo que acaba de ver Juan? ¿Qué es lo que nos dice Juan con lo que vio? ¡Hey! El Señor ya viene y está haciendo escrutinio, está juzgando hoy mismo nuestras obras, el resultado de nuestra fe, y nos está mostrando la descripción gloriosa de la presencia santa de Jesucristo caminando entre su iglesia. ¿Te acuerdas lo que vimos? Vamos a recapitularlo rápidamente porque estamos entrando casi como a otro libro en esta parte de las cosas que son. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Nos acaba de decir Juan. Entonces nos dice, espérenlo con claridad porque Él lo ha prometido, Él lo afirma. Y luego nos dice, sean testigos fieles del Evangelio a pesar de cualquier tribulación. Luego nos dice, estén atentos, anden en el Espíritu para que puedan escuchar la voz del Señor hablándoles. Luego vemos a Juan escuchar la voz del Señor como trompeta, lo cual implica que Dios está hablando en su palabra suficientemente fuerte y claro a la iglesia que redimió y que ama. ¿Hay acá una iglesia de redimidos, mis hermanos? El Señor nos está hablando. Nos recuerda, ustedes son los candeleros de oro, son la luz del mundo y son valiosos para Él. Nos muestra a Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien está hoy orando por ti y por mí, dándonos acceso al Padre, a cada uno de sus recursos. Nos da lo que necesitamos para llevar a cabo su obra. Nos muestra también después su cabeza y su cara blancos como la nieve, ¿verdad? Su cabeza y su cabello, santo y puro. Nos recuerda, esto estoy esperando de ustedes, hijitos. Para eso los salvé, para que sean santos y sin mancha en una generación perversa. Nos muestra sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Me imagino un láser celestial, amonestándonos a que seamos íntegros, honestos, sinceros de corazón, que abandonemos toda hipocresía, que no seamos dos personas, porque luego nos muestra sus pies de bronce, refulgente, como salido del horno. Jesucristo juzgando a su iglesia con justicia perfecta, no con mi falso estándar, no con lo que yo creo de mí mismo, sino con lo que Él cree de mí mismo. Por eso es una amonestación, desháganse de toda injusticia. Luego nos lo muestra con su voz como muchas aguas, ¿verdad? La autoridad, representa la autoridad a la cual debemos estar sujetos, no movernos ni a izquierda ni a derecha de su palabra. Luego nos muestra su dominio, ¿verdad? Su mano derecha, diciéndonos, yo soy el dueño de la iglesia y voy a pedir cuentas a cada uno de mis siervos y les voy a dar a cada uno conforme a su fidelidad. Luego su boca, que sale una espada de doble filo, ¿verdad? Que representa la protección sobre falsos maestros y falsos creyentes a los cuales el Señor va a cortar sin aviso de su iglesia cuando Él lo juzgue correcto. Y finalmente su gloria, que refleja la gloria en toda su potencia del Señor. Y nos recuerda lo que estamos llamados a reflejar, a manifestar la gloria del Señor. O sea, qué tremenda realidad nos está mostrando Juan delante de nosotros. ¿Quiénes somos como iglesia y lo que Cristo está esperando de nosotros? Nuestra necesidad de entender el temor reverente y limpio que debemos tenerle al Señor, que Él demanda. Porque después nos dice, Él es el que tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Ni es la suerte, ni es aquello, ni son conjuros. No, Jesucristo es el que tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces llenarnos de este temor reverente, ¿verdad? Quedar totalmente asombrados de quién es Él y decir, Él es Dios, no yo. Pero después, al entender esto, tener y sentir su mano sobre nosotros, dándonos seguridad como a Juan. No temas, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Haciéndonos entender su amor, su paciencia, su fidelidad. Hebreos 12, ¿verdad? Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo? Con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, nos está abriendo los ojos a quién es Jesucristo, a quién es Dios en verdad, no este Dios alcahuete que nos han vendido por años, no este Jesucristo surfer, buena onda, no, el Dios eterno al cual debemos honrar, temer, pero también sentir su mano de no temas. Y todas estas cosas, mi hermano, son las cosas que Juan ha visto. Y es un precioso trasfondo que tienes que tener en mente mientras avanzamos en el libro, para poder llegar ahora a las cosas que son.
cómo este Jesucristo caminando en medio de la iglesia está tratando con nosotros. Y ahora me gustaría hacer como una observación, como una introducción de los mensajes a las 7 iglesias. ¿Por qué es Jesucristo hablándoles? Lo primero que vemos son algunos patrones en estas 7 mensajes, ¿verdad? El Señor le está entregando el mensaje al líder de cada iglesia, ¿verdad? Cada vez se presenta a Él mismo, Jesucristo. Yo te estoy hablando, dice así Jesús, con uno de sus atributos que ya mencionó en el capítulo 1 o en alguna otra parte del libro de Apocalipsis. Después el Señor hace un juicio interesante a las obras de cada iglesia. A todas comienza diciéndoles: yo conozco tus obras. El Señor comienza hablando de lo que han hecho bien, luego las amonesta por su pecado, luego las llama al arrepentimiento y luego les da un mensaje de consuelo, ¿verdad? Un mensaje de que se pongan las pilas y este consuelo hacia los vencedores. Observamos también en estos mensajes que 2 de estas 7 iglesias, ¿verdad? No, una de estas iglesias es la que se enfría, la que vamos a ver hoy. Otra es la que se mezcla con el mundo. Otra tolera el pecado, una está muerta y la otra está tan perdida que le causa asco a Jesucristo. De las 7 iglesias, solamente 2 de ellas no reciben amonestación. La iglesia perseguida de Esmirna, que es la iglesia fiel de Filadelfia, ¿verdad? Y la iglesia perseguida, que es Esmirna, y la iglesia fiel de Filadelfia. También vemos una progresión en esto, porque vemos cómo el Señor... Vamos a ver hoy cómo comienza con una iglesia bien fundamentada en la doctrina, celosa por la verdad, pero abandona lo más importante, el amor por Jesucristo. Es una iglesia que se enfría. Luego tenemos la iglesia perseguida, ¿verdad? Una iglesia que es perseguida siempre va a ser limpiada de falsos creyentes y falsos maestros. Entonces una iglesia perseguida siempre va a ser una iglesia fiel. Sin embargo, vemos la progresión. Cuando una iglesia se enfría, como la iglesia de Éfeso, se acomoda, no tiene persecución, comienza a pensar: pues ya lo sabemos todo, tenemos todo bajo control, comienza a no hacer caso de la Escritura y pasa al siguiente nivel, se convierte en una iglesia mezclada, como la que estamos viendo hoy en nuestros días, la iglesia de Pérgamo. Con el pretexto de alcanzar incrédulos, comienza a mezclar la palabra de Dios con filosofía humana, con psicología, se empieza a mezclar con la cultura, se hace más amistosa al mundo, entre comillas, se aleja poco a poco de la verdad, diluye el mensaje, busca fama, busca más gente. Es más importante que la iglesia esté llena y que no se sienta triste para que no se vaya a la iglesia de enfrente. Y eso lleva a la iglesia a convertirse en una iglesia como la de Tiatira. La progresión va hacia abajo. Una iglesia que ya no coquetea con el mundo y se mezcla, sino una iglesia que tolera el pecado, la fornicación, la inmoralidad sexual, la codicia, dentro de la preciosa iglesia de Jesucristo. ¿A dónde lleva esta infidelidad a la iglesia? Siguiente progresión, a convertirse en una iglesia como la de Sardis. Una iglesia con nombre de que vive, pero muerta, sin fruto, estéril, solo un nombre, solo una imagen, vacía, sin vida. Luego, como un respiro, dentro de tanta desesperanza al ver la iglesia en esta situación, el Señor nos representa a una iglesia fiel. La iglesia de Filadelfia, a la única que le promete librarla de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo, le dice, y le da este llamado a retener lo que tiene. Y finalmente tenemos en la progresión, después de este respiro, la iglesia muerta. De estar muerta, se convierte en una iglesia tibia, engañada, que se cree rica, muy moderna, muy autosuficiente. Le da lugar al liberalismo, al progresismo, a la cultura, a la filosofía humana. Ya empieza a predicar lo que el mundo ama para no ofender al mundo. Ya se disculpa por la verdad, por lo que Dios aborrece. Una iglesia, dice el Señor, que está literalmente desnuda y en vergüenza, hablando y enseñando cosas que afectan y atentan directamente contra la verdad y su palabra. ¿A qué iglesia me refiero? A la iglesia de la Odisea, que literalmente le produce náuseas al Señor. Una iglesia donde Jesucristo ni siquiera está, tiene que ir a tocar: oigan, soy Jesucristo, ¿me dan chance de entrar? Qué terrible situación, mi hermano. Pero qué misericordia y paciencia del Señor, porque inmediatamente después de este capítulo 3, vemos a la iglesia genuina arrebatada en el cielo con Jesucristo, en estos 2 ancianos. Por eso lo que vemos al Señor es al Señor siendo paciente, porque esto no ha sucedido.
Vemos al Señor tratando con la iglesia, amonestándola, animándola, llamándola al arrepentimiento, no queriendo que nadie se pierda. ¿Verdad? Es lo que estamos viendo aquí. El Señor tratando primeramente con su iglesia porque el tiempo se acaba y tenemos que despertar. Ahora, tenemos que recordar que estas iglesias existieron, fueron iglesias físicas en el tiempo de Juan. También son iglesias que representan la iglesia de la historia a lo largo, ¿verdad?, de todos estos milenios, pero muy especialmente representan a la iglesia de hoy, porque son para nosotros también. Cuando una iglesia manifiesta una o varias de estas características de estas iglesias, necesita arrepentirse. Otra cosa importante es esto, que cuando el Señor elogia algo de las obras de esta iglesia, tenemos que procurarlas y practicarlas, y al final tenemos que armar un rompecabezas de lo que Dios sí elogia de cada iglesia y de lo que el Señor aborrece de cada iglesia. Entonces tenemos que estar atentos a estas cartas, mis hermanos, para procurar tener lo que el Señor elogia de cada iglesia, asegurarnos que lo tenemos, que lo estamos procurando, y de la misma manera asegurarnos de no caer en ninguno de estos pecados para llegar a ser la iglesia fiel que el Señor está esperando encontrar para llevarse con Él. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia, mi hermano? Entonces, vamos a comenzar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. El día de hoy yo titulé el mensaje, no te enfríes. Bueno, ahorita es difícil, ¿verdad?, con este clima acá en Memphis. Pero no te enfríes. Vamos a ver lo que debemos evitar y lo que deberíamos estar haciendo con respecto a esta iglesia. Vamos a darle lectura a Apocalipsis 2, 1 al 7, que es lo que vamos a ver hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué precioso. Y mi primer punto con este asunto de no te enfríes es: el Señor mira nuestras obras. Es algo que tienes que tener al pendiente ahorita, y es muy importante, mi hermano, en estos tiempos. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En primer lugar, esto me impresiona, que estos mensajes son directos de la boca del Jesucristo para su iglesia. Ya no es un mensaje que el Espíritu Santo inspira a Pablo, del cual tomamos principios bíblicos, mandamientos, lo cual es necesario. No, en estos mensajes estamos leyendo las palabras directas de un Jesucristo lleno de misericordia para ti y para mí. Palabras directas del Señor de amor y de instrucción. ¿Quieres escuchar la voz de Dios hablando directamente a ti, a tu corazón? Aquí está. Y se presenta Él mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Te acuerdas lo acabo de mencionar? El Señor está diciendo: yo soy la cabeza de mi iglesia, de mi cuerpo, ¿verdad? Yo soy la autoridad, yo soy quien domino. No hay tal cosa en ninguna parte de la Biblia que manifieste un representante de Dios en la tierra o un vicario de Cristo. No existe eso. Él está diciendo: yo soy la máxima autoridad, yo soy el que domina, el que dirijo, el que utilizo a mis siervos, ¿verdad? Y esto de las estrellas es esto, ¿verdad? Que le está hablando al mensajero, al líder de la iglesia. Nosotros como líderes de la iglesia, yo tengo que caminar con temor y temblor y ser fiel en presentar sin diluirle ni alterar lo que Dios manda que su iglesia escuche, sus ovejas. Él no me mandó a mí ni a ningún otro a redefinir la verdad, a crear otra verdad, otra religión fuera de la Escritura. La máxima autoridad es Cristo, nunca se fue. Y nunca dejó de darnos su máxima autoridad, que es la palabra. Tampoco estoy yo para rascar el oído de la gente, para quedar bien con el mundo. Como te digo, para disculparme si la verdad le ofende al mundo o no.
No, es al revés. El mundo tiene que caer de rodillas en arrepentimiento delante de su Creador, a quien ha ofendido. Hay un único dueño y Señor de todas las cosas. Y delante de Él todos vamos a dar cuentas. Y el Señor mismo da a este mensajero o servidor de su iglesia la carta, ¿verdad? Ya vimos que la palabra ángel no necesariamente se refiere a algo sobrenatural, sino a un servidor. Las iglesias son gobernadas por el Señor a través de su palabra dada a sus líderes, quienes fielmente debemos entregarla. Y vemos la imagen de Cristo, mi hermano. Acuérdate de esto. Piensa en esta imagen de Cristo en toda su majestad, caminando en medio de nosotros, escudriñando, examinando, valorando, evaluando. Que no se quite de tu mente, por favor. Yo no quiero que se vaya de mi mente. Saber que hoy el Señor está aquí escuchándome. No quiero que se quite, que hoy el Señor está aquí tratándote de hablar. Ahora, analicemos a quién le está dirigiendo. La dirige a una iglesia que está ubicada en Éfeso, se le llama la iglesia de Éfeso. Es bien significativo que el Señor comience con esta iglesia. Sabemos bastantes cosas de esta iglesia de Éfeso, ya la predicamos, ¿verdad? Porque hay muchos datos de esta ciudad, están las ruinas, hay muchísima historia con respecto a esta ciudad, dada por la misma palabra de Dios. Sabemos, por ejemplo, que la iglesia de Éfeso fue una iglesia preciosa, comenzó de una manera impresionante, mi hermano. Fue la iglesia madre de las otras 6 iglesias de Apocalipsis y seguramente de muchas otras que no conocemos, que no se mencionan aquí. Sabemos que en esta iglesia el Señor manifestó su gracia de una manera impresionante. Tú puedes leer en Hechos de los Apóstoles en casa después, el capítulo 19 y el 20, 2 capítulos enteros de su inicio impresionante. No solamente eso, Pablo les escribió la impresionante carta a los Efesios. No solamente la iglesia, sabemos del lugar. Si estuviste con nosotros cuando estudiamos esta carta, hay muchos detalles, ¿verdad? Era una ciudad de lo más importante en aquellos tiempos, de hecho la 4ª ciudad en importancia en el tiempo de los romanos. Era una potencia mundial de poder, de riqueza, de comercio, de influencia. También era un centro religioso, cultural, comercial, político. Ahí estaba ni más ni menos que una de las 7 maravillas antiguas, el templo de la diosa Artemisa o Diana. Ya hoy quedan algunas ruinas nada más, pero ese templo era impresionante. Cada columna pues medía no sé cuánto, no recuerdo el dato, pero estaba cubierta de joyas y de oro. Era algo impresionante. Entre otras cosas, ese templo servía como un banco. Servía, interesante también, como un santuario para criminales. Imagínate la gente que estaba ahí. O sea, si tú eres criminal, podrías irte a vivir al templo de la diosa Diana y no te podían hacer nada. Ellos no podían ser tocados por la ley si se refugiaban. Había cientos de sacerdotisas prostitutas, ¿verdad? Donde el pueblo entero de Éfeso podía ir a ofrecer culto. Ya sabes qué tipo de culto, ¿verdad? A la diosa Diana era un lugar oscuro, un lugar lleno de paganismo, ocultismo, una inmoralidad sexual inimaginable. Los historiadores hablan de que se hacían cosas espantosas ahí, se mutilaba a la gente, hacían cosas impresionantemente horribles. Ahí se daban los Juegos del Istmo, ¿verdad? Que tenían la misma importancia que los Juegos Olímpicos en Atenas, pero era una ciudad en tinieblas. Definitivamente necesitaba una iglesia especial que naciera ahí. Por eso podemos observar que cuando nace esta iglesia y el evangelio llega ahí, suceden cosas hermosas. En primer lugar, estaban ahí Priscila y Aquila, dirigiendo un ministerio, a los cuales se encuentra Pablo. Estos hombres se mencionan varias veces, esta pareja, ¿verdad? Fundando iglesias en las casas, ¿verdad? Teniendo ese ministerio. Después vemos a Apolos, dice un poderoso varón en las escrituras. Ve a sus maestros. Después vemos a Pablo mismo, quedándose en Éfeso por más de 3 años, alrededor de 3 años. Sabemos que también llegó a estar ahí Timoteo, pastoreando la iglesia, ¿verdad? El discípulo de Pablo. Y para el primer siglo, al final del primer siglo también se sabe que Juan pastoreó esta iglesia también, se quedó a cargo de esta iglesia. Entonces, piensa en esta iglesia, cómo comenzó. Todo el mundo deberíamos de comenzar así como esta iglesia. Piensa en el fundamento doctrinal, en el cimiento doctrinal que tendría esta iglesia. Un principio glorioso, obviamente por el lugar donde estaba, pero Dios es lo que requiere para su iglesia y eso lo necesitamos nosotros. Pero checa, haz cuenta solamente de sus fundadores.
el tremendo fundamento doctrinal que ellos como iglesia tendrían. Priscila, Aquila, Apolos, Pablo, Timoteo y Juan, enseñando esta iglesia, llevándola a la madurez, llevándola a la verdad. Ahí en Hechos 19 y 20 vemos que en los inicios el Espíritu Santo actúa de maneras poderosas con Pablo. Los demonios salen, son expulsados. Era un lugar oscuro lleno de este tipo de cosas. Pero dice que hubo tal avivamiento y arrepentimiento que los que estaban ahí practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron públicamente. Y dice que la cuenta fue de 50,000 piezas de plata, una cantidad impresionante de dinero, porque no es como los libros de hoy en día que se hacen por miles, no, eran muy costosos los libros. Pero esta gente simplemente está manifestando un verdadero avivamiento, arrepentimiento real, dejando atrás su pasado. Y dice ahí mismo que la palabra del Señor crecía, prevalecía, había tal arrepentimiento y confesión de pecados y salvación, que ¿qué crees que pasó con el lugar? Éfeso cambió fisonómicamente. El culto idolátrico de ese lugar, que era de lo más famoso, fue afectado por el evangelio. Dice ahí que los plateros, ¿quiénes eran los plateros? Los artesanos que se dedicaban a hacer diosecitos de la diosa Diana, ¿verdad? Hacían souvenirs, todos esos souvenirs supersticiosos, figuritas, imágenes, colijes, afiches. Dice que se estaban quedando sin trabajo. Y se ve ahí que estaban platicando, diciendo, oye, estos cuates nos están robando la fuente de nuestro ingreso. Se levantan, arman una turba, ¿verdad? Porque su negocio estaba siendo tan afectado que me imagino que también el templo de Diana estaba quedando vacío. Que levantan una turba y empiezan a gritar por 2 horas, grandes Diana de los Efesios, grandes, al punto querían matar a Pablo. En el capítulo 20 vemos a esta iglesia despidiéndose de Pablo en un tiempo bien emotivo, todos de rodillas llorando porque Pablo les dice, ¿sabes que voy a Jerusalén y no voy a sobrevivir? Aunque sí sobrevive. Pero vemos a esta iglesia con un amor genuino por Pablo, con un amor genuino por la verdad. Una iglesia con un principio poderoso, mi hermano, que nace de un avivamiento increíble, de arrepentimiento, de transformación. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Que Memphis cambiara su fama de gangas y de todo esto, porque verdaderamente la gente se está arrepintiendo. Esto está pasando ahí. Una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo, del amor por la verdad, amor entre ellos. Una iglesia fielmente establecida en sana doctrina por maestros increíbles, ancianos y pastores. ¿Qué le podría faltar a esta iglesia, mi hermano? El Señor estaba brillando de una manera impresionante. Ahora, eso es lo que nos muestra este mensaje, mi hermano, que así de importante como es el inicio, importante debe ser el proceso e importante debe ser el fin. El Señor nos llama a perseverar hasta el final, ¿ok? Individual y como iglesia. Ahora, le dice a la iglesia de Éfeso, esta iglesia, ya tienes en mente cómo nació, qué es. Le dice, yo conozco tus obras. Y a cada una de estas iglesias Jesucristo les está diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esto significa las percibo, las comprendo, me estoy informando muy bien, estoy caminando, estoy contigo todos los días, Chuyito, y te estoy viendo. Entonces debes entender que es muy importante, es totalmente importante tu conducta y la mía, ¿verdad? La palabra dice con respecto a los mártires de la gran tribulación, por ejemplo, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues ¿quiénes lo siguen? Sus buenas acciones. Romanos 14:10, pero tú ¿por qué juzgas al hermano? Tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, obviamente por nuestras obras. Segunda de Corintios 5:9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo conozco tus obras, guarda eso en tu mente. Sabemos perfectamente y creemos lo que declara Efesios 2:8, que no somos salvos por obras, ¿verdad? Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el Señor no está hablando en contexto de la salvación, sino de la fidelidad, porque nuestras obras son el resultado de nuestra salvación. Nuestro comportamiento es el que califica o descalifica, autentifica, le da la genuinidad a nuestra fe. Tu manera de vivir, mi hermano.
Y Dios, dice Jesucristo, yo conozco tus obras. Tienes que entender eso. La fe no es meramente asentar a cierta verdad bíblica. Sí, yo creo en Diosito. Sí, sí creo. No. Implica creer al punto de poner toda mi confianza en ello y que mi vida sea afectada al punto que camine en función a esa convicción. Es un cambio que llega hasta lo más profundo. Esta doctrina de la gracia barata, donde digo que amo a Cristo y amo el Evangelio, pues al cabo estoy en la gracia, hago lo que me da la gana, al cabo Dios me perdona, no cabe, mi hermano. Si yo estoy practicando las cosas que Cristo aborrece, las obras que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Con su bondad y santidad, eso no está bien, esa es una fe falsa. Y debo entender algo, el Señor me está observando y voy a dar cuentas de mis obras y hasta de cada palabra que dije. Imagínate eso, ¿no te asusta eso, mi hermano? Porque puedas estar allá pensando en tus rollos y se te sale quién sabe qué. Vas a dar cuentas de cada palabra que dijiste. Mateo 12:36. En el tribunal de Cristo serás recompensado, sufrirás pérdida. Porque no es un tribunal para condenación. Pero es importante tu conducta. ¿Cómo vas con ella? ¿Cómo vas con tu boca? Con tus pensamientos, con tus hechos. ¿Te pareces a Cristo? Él demanda esto porque te ha dado a ti y a mí lo que necesitamos para santificarnos, para transformarnos a su imagen. Y el Señor está caminando en medio de mí, no solo para juzgarme, sino para darme lo que necesito. Entonces no dejes de ver esto, mi hermano. Dios está dirigiendo a su iglesia. No existen llaneros solitarios. No estar en una iglesia local es desobediencia. Y también vas a dar cuenta por eso. Y vamos a ver las obras que esta iglesia comenzó espectacularmente. Veamos cómo las menciona el Señor y cómo las elogia y cómo nosotros las necesitamos. Yo conozco tus obras y empieza a decir, Éfeso, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Arduo trabajo es la palabra kopos, que significa trabajar hasta el punto del sudor y extenuación. Literalmente alguien que deja todo física, mental y emocionalmente. Piensa en esta iglesia cómo comenzó. Una iglesia involucrada, sin la mentalidad de, pues vengo a que me den, a que me entreguen, a que me sirvan, a ver, que esté el clima bien, para que esté yo a gusto, ¿verdad? No, una iglesia que entendía el servicio, una iglesia diligente, una iglesia que seguramente evangelizaba, discipulaba, sembraba, recogía, estaba en las actividades de la iglesia, sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Número 2, era una iglesia paciente, una característica indispensable para cada creyente maduro. Hupomone, ¿verdad? Que significa soportar presión, pero no de malas, sino con gana, con esperanza. Situaciones difíciles, soportarlas con valor y decir, ok, aquí está esto, pero démosle. Fieles aún a pesar de las pruebas y la persecución. Aquí estamos, démosle. Así estaba esta iglesia de Éfeso, una iglesia fiel. Dice el versículo 2c, y que no puede soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, una iglesia celosa por la verdad, una iglesia celosa por la santidad práctica, una iglesia celosa por la sana doctrina. Dime, ¿quién no quiere ser esta iglesia, mi hermano? Una iglesia que por ningún motivo iba a tolerar a ningún falso maestro, ninguna falsa doctrina. Una iglesia diligente, probando a los falsos apóstoles, los falsos maestros, los cuales ya desde entonces querían introducirse a la iglesia y la rondaban. Una iglesia que aplicaba disciplina bíblica y que obedecía lo que la palabra enseña al respecto. Una iglesia que sabía discernir bien entre el bien y el mal, la mentira y la verdad. ¿Cuánta falta hace ese rasgo de carácter en la iglesia? Hoy en día la iglesia no sabe distinguir entre un mensaje verdadero y uno falso, entre uno profundo de las Escrituras o uno que es carnal y que es pura emoción. ¿Cuánta hace falta conocer la Escritura para distinguir la verdad de la mentira? Una iglesia comprometida, así era Éfeso. Ahora, por eso te digo, no pierdas de vista que este es un elogio de parte de Jesucristo para su amada iglesia. Y nosotros debemos anhelar esto, debemos procurarlo, perseguirlo, ser aptos en esto. Porque lo vimos en la carta de Judas, vienen lobos vestidos de oveja y están a la orden del día falsos maestros, falsas doctrinas. Y Dios nos manda a tener discernimiento mientras estamos en la palabra, alimentados con la sana doctrina. ¿Cuántos rasgos de carácter tan hermosos tenía esta iglesia, verdad? Modelo para nosotros. Comprometida con la verdad, con el servicio, con la sana doctrina, con la santidad. Y mira nada más cómo sea el Señor sus palabras.
a esta iglesia, Apocalipsis 2:3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, en otras palabras, el Señor sí está mirando, mi hermano, y está con nosotros, aún en momentos difíciles, porque los ve sufriendo, los ve teniendo paciencia, los ve trabajando, sudando por Él, y dice, no han desmayado. Me recuerda Esteban, ¿te acuerdas cuando fue apedreado ahí por Hechos 9? Es apedreado, y cuando va a morir ve al Señor, ve abiertos los cielos, y el Señor no está sentado en su trono, está de pie, porque a Él le importa la muerte de sus santos, el sufrimiento de sus santos, y está listo para recibirlo. Y eso nos debe recordar también eso, mi hermano. El Señor valora tu cansancio por Él. El Señor valora tu preocupación por su nombre. El Señor valora tus lágrimas cuando alguien no camina en la verdad y retrocede. El Señor valora cada vez que te esfuerzas y no ves fruto, o el fruto que quisieras. El Señor camina con nosotros, es inmerecido, pero ahí está, junto a nosotros, dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto sublime y el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor está ahí con nosotros, como con la iglesia de Éfeso. Otra cosa que vemos, mi hermano, es que la iglesia de Éfeso tiene la motivación correcta. Dice, por amor de mi nombre has hecho estas cosas, por la fama de mi nombre, por el evangelio, por la verdad. Y le dice, no has desmayado. ¿Cuánta gente abandona el ministerio por una falsa motivación? Por perder la perspectiva eterna, por agarrar el peligro de entregarse a sentirse decepcionado, por entregarse a la ingratitud, a la crítica, y de pronto empieza a destilar amargura e impaciencia en contra de las ovejas. De pronto empieza a golpearlas, a criticarlas, a despreciarlas. Pues mira nada más esta iglesia. No se permitió llegar a ese punto. Una iglesia fiel, trabajadora hasta el sudor, hasta la extenuación. Una iglesia paciente, que no toleraba el pecado, que amaba la santidad práctica, que amaba la verdad, aplicaba disciplina, que discernía, que amaba el nombre de Cristo. Todo eso lo necesitamos. Todo eso lo debe tener una iglesia fiel. Pero el Señor tenía un reproche para esta iglesia, mi hermano. Porque así se comienza a esta progresión de la que te hablé hace ratito. Y es un reproche no pequeñito. Es un reproche bien importante. Tengo mi punto número 2. Sana doctrina y servicio externo no compensan un corazón frío. Recuerda, arrepiéntete y regresa a donde comenzaste. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no es un pecado pequeño, mi hermano. Es uno más grande de lo que te imaginas. Esta iglesia se enfrió, perdió el gozo, perdió el fuego, el amor y la esperanza que surgen cuando por primera vez llegas al Señor. A eso le llaman la luna de miel, ¿verdad? Hay muchos que tienen años en el Señor y que ya están amargados, tienen esa frase favorita, no quiero verlo cuando se le acabe la luna de miel. Cuidado con eso, mi hermano. Pero esta iglesia perdió ese gozo, esa mirada, esa sonrisa, esa felicidad, ese fuego, esa pasión del nuevo creyente por servir al Señor, por servir a sus hermanos, por compartir el amor de Dios, ese llanto, esa emoción, la determinación del que decide venir con todo su corazón a las aguas del bautismo, por ejemplo. Es una iglesia que hacía lo correcto, pero ya era algo mecánico. Me gustó mucho esta ilustración, pero eran como el esposo o la esposa que le dice a su cónyuge, mira, sé lo que tengo que hacer, soy cristiano, aquí voy a estar, voy a hacer lo mejor posible, vamos juntos a la iglesia, dormimos en la misma cama, comemos en el mismo lugar, compartimos la misma casa, aquí me quedo, no te voy a ser infiel, pero ya no te quiero. ¿Será eso suficiente? Tenemos que entender, mi hermano, que Dios busca nuestro corazón antes que todo. Dios vino a morir por personas, no por organizaciones, no por edificios, no por programas, no por actividades. Dios nos busca individualmente. Dios busca el corazón de la iglesia, su amor. No es suficiente ser doctrinalmente correctos o eclesialmente correctos. Dios está esperando que lo amemos. Dios está esperando que su amor por nosotros sea suficiente y que respondamos a ese amor. A la iglesia de Éfeso le pasó lo que al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor muchas veces en Ezequiel, en Jeremías, se queja de la misma manera. ¿Qué viste de mal en mí?
¿No te acuerdas cuando te recogí, cuando te llamé? Y ahora te fuiste con los Baales. Y seguramente esta falta de amor por el Señor se reflejaba en falta de amor entre ellos mismos, falta de amor por los perdidos. Sí evangelizaban, pero ya no había gozo cuando había un alma arrepentida que recibía salvación. Ya no había gozo por un cristiano que regresaba de su pecado y se arrepentía. Ya no había emoción por la comunión de la iglesia. Ya no había emoción por la expectativa de adorar, de orar, de trabajar juntos, de venir a la mesa del Señor, de compartir la comunión, de ver el poder y los milagros del Señor en medio de la comunión de los santos. ¿Cuánto Dios había utilizado a Éfeso, mi hermano? ¿Cuánto fruto? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos milagros? ¿Qué poder de Dios? ¿Qué carta de Pablo a esta iglesia? Sin embargo, para ellos ya era un recuerdo borroso. No había fuego del Señor en ellos. No tenían la luna de miel, ya se les había acabado. Y es una amonestación para nosotros para recordarnos que el amor de Dios debe ser lo primero y lo más importante, mis hermanos. Que para eso fuimos salvos, para estar con Cristo. O sea, imagínate, por eso fuimos salvos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito. ¿Por qué Jesucristo dijo, yo pongo mi vida por ustedes? Nadie me la quita, aquí está, yo la ofrezco. ¿Por qué lo hizo el Señor así? Por amor. ¿Cuál es su primer mandamiento? Amarlo. Y sí, muchas veces estamos enfocados en el amor de Dios por nosotros. Y qué bonito, y cuánto me ama, y dio su vida por mí. Pero ¿qué hay de ti, mi hermano? ¿Qué hay de tu amor por Él? ¿Qué hay de tu amor por la verdad? ¿Qué hay de tu respuesta a ese amor? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se está viendo en tus obras? En la manera en que le estás diciendo no a esta naturaleza pecaminosa, a toda esta cultura espantosa. Sí es cierto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo está tu amor por Él? ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Primera de Corintios 16, 22, la razón por la que hacemos todo lo que hacemos en la iglesia no es para que Dios me bendiga, no es para que me vaya bien, no es para que me caiga el mal de ojo, para que no me caiga el mal de ojo, no. Dice la Biblia, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Segunda de Corintios, si estamos locos es por Dios, si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, dice Pablo, porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Me amó. Por consiguiente, todos murieron y Él murió por todos, para lo que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ese amor debe ser nuestro principal y mayor motivador. Cristo debe estar ardiendo en nuestros corazones, mis hermanos. Por eso, jamás menosprecies a un nuevo creyente genuino. Acércatele, contágiate si ya te sientes así. Asiste a los bautizos. Mira ese rostro y ese brillo de la gente cuando se bautiza. Es un pecado muy grave dejar tu primer amor. Es un pecado muy grave ser indiferente al amor de Dios por ti. ¿Quieres saber qué tan grave es? Mira lo que le dice el Señor a Éfeso, a esta iglesia. ¿Cómo comenzó? Recuérdalo, mira. Versículo 5a. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, neunumeo, significa ejerce tu memoria, repasa, ensaya. ¿Dónde estabas, iglesia de Éfeso, antes de que esto te sucediera? Estabas en mis brazos. Mira estas 6 iglesias, Éfeso, recuerda, fueron fruto de tu trabajo. Recuerda tus inicios, Éfeso. Aquila y Priscila enseñando en hogares. Apolos recibió el Espíritu Santo cuando Pablo estuvo por más de 3 años. Saca la carta que yo mismo inspiré para ti, Éfeso, recordando tu posición en Cristo. Deja de ser una iglesia llena de activismo. Reenfoca tus ojos en tu Salvador. Estabas aquí en mis brazos y caíste por negligente. Mis hermanos, ¿qué es la mesa del Señor? Estoy
seriamente pensando en tomar la cena del Señor más seguido. No sé por qué no lo hacemos. No sé si lo has hecho en tu casa. Hazlo en tu casa. Yo lo quiero hacer en mi casa, recuérdame, mi amor. Porque quiero hacerlo en mi casa. Quiero estar constantemente recordando la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué dijo el Señor? Hagan esto en memoria de mí. No me olviden, no olviden lo que hice por ustedes. A Israel, ¿por qué crees que en el Antiguo Testamento hay tantos ritos, tantos pactos y piedras levantadas? Porque somos bien olvidadizos. Donde quiera que llegaban hacían un pacto y dejaban un testimonio. No para hacer religión, no para hacer ritos, sino para que recordaran quién es Dios y lo que les había dado. ¿Sabes que estamos a una Jehová de los ejércitos que los amó? Ve el libro de los Jueces, es una terrible tragedia de una generación que se le olvidó todo. Piensa en eso, ¿cómo se mantiene una relación fresca? ¿Cómo un matrimonio se mantiene en amor o pasión a pesar de los años? ¿Sabes cómo? Cuando nutres ese matrimonio, ayer hablábamos de eso. Cuando nutres esa relación, cuando la desarrollas en sacrificio, servicio, amor, cuando la cuidas, cuando le das un tiempo intencional a esa relación, inviertes en esa relación, recordando no solo los tiempos de holgura y felicidad, sino también los tiempos de dificultad, donde el otro estaba caído y le levantó el que estaba de pie. Sí, recordando tiempos de romance, de enamoramiento y cómo elegiste no al guapo por el guapo y el popular y te quedaste conmigo. No fue mi caso, pero... De la misma manera, mi hermano, así necesitamos tener tiempos de oración, mi hermano. Los tiempos de oración, entiende, no son para quitarte el tiempo. Son algo que necesitas. Es algo que te urge. Son para tener comunión con tu Señor. Y más cuando oramos juntos como iglesia, honestamente, no estamos ahí para, ay, mira qué feo oró, ni sabe orar. No sabes decir cosas bonitas, no creo que seas mudo en tu casa, no creo que nunca le digas a tus hijos, hijo, te quiero. Si no, pues necesitas un serio trabajo del Señor para restaurarte. Si no sabes expresar amor, si no sabes expresar tus necesidades al Señor, para eso son los tiempos de oración. Como te decía, por eso tomamos la cena del Señor. Por eso te invito a que asistas a la adoración, a que estés aquí presencialmente si puedes. No pierdas esa oportunidad, porque más adelante quién sabe qué vaya a pasar y va a ser más difícil. Por eso te llamo a que no llegues tarde, a que no tomes la iglesia como una prioridad X. Ay, no, pues hoy no, quién sabe qué, brilló el sol demasiado, hoy no voy a la iglesia. Cuidado, no estoy diciendo que hoy no haya sido difícil la situación, no estoy hablando de hoy, pero estoy hablando en general, mi hermano. No llegues tarde, es una oportunidad de recordar los hechos grandiosos del Señor cuando estamos en la adoración. Es lo que cuando tú me ves orando con ellos les digo eso siempre. Mis hermanos, somos encargados, mis niños, de decirle a la gente delante de quién estamos, a quién estamos adorando, a quién vamos a escuchar. Esa es una oportunidad de relacionarte con el Señor, invertir tiempo en eso, enalteciendo su belleza, su amor, su gloria, sus obras. No abandones tus disciplinas espirituales. Y si no has comenzado siquiera, pues ¿qué esperas? ¿Te das cuenta? Así es como se nutre esa relación, así es como se mantiene el fuego. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que reconozcas la gravedad de tu pecado. Si tú no tienes ningún sentimiento por Dios, en primer lugar, pregúntate si has nacido de nuevo. Pregúntate si en verdad tienes vida eterna en tu corazón. Si no tienes ningún deseo ni ninguna hambre por la palabra de Dios, pregúntatelo. Y comienza a clamar y decirle, Señor, no lo tengo, por favor, dame esa claridad y dame esa seguridad y que mi corazón arde en fuego por ti, Señor. Y que yo comience hoy a tener una sed tremenda de tu palabra. Estaba escuchando yo algunos testimonios de una persona que se convirtió y en un mes terminó toda la Biblia de leerla y el otro mes comenzaba y le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Es que no entiendes, acabo de conocer a mi Salvador. ¿Dónde está esa pasión, mi hermano? Mucho de tu necedad o la mía es precisamente eso. Te estacionas en tu necedad y no hay quien te saque de ahí. Triste posición en la que estás, porque vas a ser reprendido y vas a perder delante de Dios. Por eso dice, arrepiéntete, sal de tu necedad, por favor, y haz las primeras obras. Necesitas considerar, transformar por medio de la palabra tu manera de pensar y regresar de esos pasos, sobre esos pasos y comenzar de nuevo.
Nunca es tarde. Mira la advertencia. Versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti. Y no es una visita del Señor que quieras recibir. No es la segunda venida del Señor. Es el juicio del Señor sobre la iglesia local, sobre la persona. No quieres esto. No lo quieres quitando el velo de tu vida y descubriendo tu pecado. No quieres a Jesucristo venir con una vara por tu necedad. Escucha su voz. Escúchale hablándote hoy en este 14 de febrero de su amor. Impresionante que nos haya tocado este día para recordar el no perder nuestro primer amor. Es una tragedia. Le dice el versículo 5, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si sigues creyendo la mentira de que es que mi caso es diferente, es que esto no aplica a mí, es que tú no sabes lo que yo he vivido, es que no sabes que soy yo, no sabes todo lo que sufrí. El Señor va a pasar por alto tu necedad. El Señor no lo va a hacer si no vas a cambiar. Y el Señor te va a quitar de luz, de ser luz. ¿Sabes qué fue de la iglesia de Éfeso? No se arrepintieron. La iglesia desapareció junto con la ciudad. Todavía hay una iglesia que sí, la iglesia de Esmirna, todavía existe. Es la única, la perseguida. Pero ¿sabes que esta iglesia no se arrepintió y desapareció junto con la ciudad? No importa cómo se comienza, mi hermano, solamente, sino cómo se progresa y cómo se termina. Y eso es lo que yo quisiera para mi vida en primer lugar y para Calvary. Que si el Señor no regresa pronto, que no solo dure una generación. ¿Qué estás haciendo con tus hijos, con tus pequeños hoy? Esa es la siguiente generación. ¿Qué está pasando con la siguiente generación de ustedes? Porque yo soy una generación, después hay otra generación de ustedes que están siendo discipulados. Yo no quisiera que por infieles el Señor quite nuestra lámpara. Significa eso, que quite la unción de la iglesia y sea una iglesia muerta. Es importante tener el fuego por el Señor, mis hermanos. ¿Lo tienes? ¿Dónde está tu fuego? Que Calvary nunca se convierta en esta iglesia ortodoxamente correcta, pero fría. Y les reitera, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, el Señor reitera su elogio hacia ellos, ¿verdad? Lo anterior es necesario tenerlo como una iglesia, ¿verdad? Pero no debemos perder nuestro primer amor. Pero este aborrecimiento por el pecado es algo que es necesario tener como iglesia, que no se nos ocurra pensar que el amor es algo vacío, algo emocional o ritualista o místico. No, todo lo anterior tiene que estar presente. Y dice, aborreces las obras de los nicolaitas. A ciencia cierta no se sabe quiénes son. Unos dicen que era el diácono Nicolás, ¿verdad? Que vemos en Hechos, que era un falso creyente y con su influencia corrompió la iglesia. Otros dicen que no, sino que discípulos de él se desviaron y, ¿verdad?, enseñaron una falsa enseñanza. Vemos mencionado este grupo a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Dice que ellos sí se mezclan con ellos, no como Éfeso que los aborrece, ellos se mezclan con ellos y lo pone junto a la enseñanza falsa de Balaam, la cual tiene que ver con codicia, amor al dinero, con inmoralidad sexual. Otros dicen que era una exageración de la libertad cristiana, que podías vivir una vida pecaminosa, ¿verdad? Un padre de la iglesia, Ireneo, escribió de ellos que llevaban una vida desenfrenada de indulgencia. Otro decía que se entregaban al pecado como cabras. O sea, era una falsa doctrina que socavaba la verdad. Y esta iglesia jamás dejó de ser celosa por la verdad, y delante del Señor es algo que tiene mucho valor y que no debemos de hacer. Y finalmente cierra el mensaje. Punto número 3. Escucha, sé de los vencedores, no dejándote enfriar, y recibe la recompensa. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es esta, mi hermano? Una exhortación, una promesa. Lo primero es, pon atención. Lo que acabas de oír es el Espíritu Santo hablando, uno con Jesucristo, una clara alusión a la Trinidad, ¿verdad? No fuerza activa, no electricidad, sino el mismo Dios en tres personas, el mismo corazón del Dios en tres personas. El Espíritu Santo está hablando y nosotros somos responsables de poner atención. Hemos sido exhortados hoy y nos dice, pongan manos a la obra. Cada carta, cada iglesia termina con esta exhortación y con una promesa. Y en todas dice el Señor, es el Espíritu hablando a las iglesias. ¿Qué significa eso? Que no nada más le está hablando a Éfeso.
Le está hablando hoy a Calvary Compañerismo Cristiano y a cualquiera que esté oyendo en su iglesia. Juan tuvo que escribir el Apocalipsis al menos otras 6 veces porque era para las otras 6 iglesias. Pero tenemos este mensaje de Cristo directo. ¿Quieres un mensaje de Jesucristo directo? Aquí está, pon atención. Y finalmente, después de esto, da la promesa, el consuelo y el confort. Al que venciere. O sea, en otras palabras, la amonestación es para toda la iglesia, pero también es individual. Porque la iglesia no permaneció como iglesia, no se arrepintieron. Pero ¿cuántos miembros de la iglesia de Éfeso habrían tenido temor de Dios a pesar de toda esta corriente y esta cultura y habrán decidido obedecer? O sea que hay una responsabilidad colectiva, hermanos, pero hay una responsabilidad individual. ¿Quiénes son los vencedores? No una raza superior de cristianos, no, los creyentes genuinos. ¿Quién nos habló de la victoria? Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que vencen el sistema del mundo, las mentiras, las seducciones, el poder del maligno? Los que han recibido la gracia y el poder de Dios, los que hemos sido nacidos de nuevo, los regenerados, los redimidos. ¿Cuántos hay de ellos en este lugar, mis hermanos? Y mira la promesa maravillosa. Y le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todavía existe el Edén. Todavía existe el árbol de la vida en Génesis, solo que no está aquí. Y el árbol de la vida representa la vida eterna, mi hermano. El huerto de Edén, que se perdió en Edén por el pecado de Adán, pero fue recuperado por el último Adán, Jesucristo. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Pon atención, mi hermano, a todas estas cosas. Por eso te dije al principio, es un tiempo de retribución y de recompensa. Cristo nos promete el cielo, un lugar de deleite y gozo eterno. Por eso nos habla de, si hay sufrimiento, no te preocupes, esta es nuestra promesa. Esta es la razón por la cual no debemos dejar nuestro primer amor. Esta es la razón por la cual debemos mantenernos ardiendo por Cristo, celosos por la verdad, ser fieles, pacientes. Debemos estar dispuestos a padecer por causa de palabra, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, saber discernir, aguantar pruebas y dificultades con gozo, porque esta es nuestra promesa. Y si tú crees que sería mejor un viaje a Europa, o autos, o casas, o éxito, o fama, o dinero, o autoestima, o superación personal, o egolatría, o que cumplas tus sueños personales, o un hijo, o un marido, o una esposa, o esto o aquello, no te ha amanecido todavía, porque las promesas del Señor rebasan a cualquier basura que este mundo vende como oro, mi hermano. Porque todo lo que este mundo es temporal, todo lo que este mundo vende, más lo que no se ve es eterno. Y con eso terminamos, mi hermano. ¿Qué vas a decidir hacer? ¿Qué vas a hacer con estas promesas? ¿Qué vas a hacer con esta amonestación? ¿Qué vas a hacer con el fuego por el Señor? ¿Está ardiendo? ¿Eres apático? ¿Eres indiferente? ¿Eres frío? ¿Cómo están tus obras, mi hermano? ¿Qué obras estás practicando? ¿Cuál es tu responsabilidad, verdad? ¿La estás entendiendo? Dejar tu primer amor es un pecado muy grave. Recuerda que ese es solo el primer paso, porque después cómo termina una iglesia que se desenfoca de su Salvador. El Señor está evaluando tus obras, tu sana doctrina, tu servicio, pero recuerda que aún toda esa actividad no compensa un corazón frío. ¿Cuál es la exhortación? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Dice el Señor, no sea que venga de pronto y tenga que juzgarte. Chuy, no quiero quitar tu candelero de su lugar. Oye la amonestación. Hoy, escucha tu nombre, mi hermano. Oye su amonestación. Sé parte de los vencedores para que recibas el árbol de la vida, el Edén. En pocas palabras, no te dejes enfriar. Y yo quisiera hacer esta invitación a nosotros como iglesia. Si hay alguien que requiera que el Señor encienda su corazón y su vida, ¿por qué no te pones de pie y vamos a decírselo al Señor y a orarlo con todo nuestro corazón? Si hay alguien que no ha hecho el Señor de su vida, también levántate y hazle el Señor de tu vida hoy. Pero no permitas que el Señor quite la frescura de tu corazón. No permitas perder tu primer amor, porque es un grave pecado, mi hermano, y eso te va a llevar a otro y a otro y a otro. Dios está mirando tus obras, mi hermano. Está mirando mis obras. La exhortación no es solo para ti, es para mí. Nuestro Dios es real y es fuego consumidor.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo vamos a responder? Estamos en estos últimos tiempos. Te lo repito, si no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, hazlo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Y vamos a orar y a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Señor, mire toda esta gente aquí de pie, Señor. Nosotros mismos, Dios. Señor, hay muchas cosas que vivimos y me gusta mucho cómo dices. Yo he visto tu sufrimiento. He visto cómo no soportas la maldad. He visto tu trabajo arduo. Ahí estoy, te estoy viendo. Pon tu nombre ahí. Ahí estoy. No has desmayado. No pierdas tu primer amor. No dejes tu primer amor. No permitas que el fuego por tu Señor se vaya. No permitas que el gozo de la salvación, la esperanza de la vida eterna se convierta en palabras bonitas, vacías. Señor, yo te pido en este día, quisieras con tu lámpara, con tu luz, con tu fuego, encendernos, Señor, para ti, Padre. Que podamos amarte, Señor. Que podamos quizá comenzar de nuevo como iglesia, Señor, así como la iglesia de Éfeso, Señor. La responsabilidad sí es colectiva, pero también es individual. Señor, ayúdanos, por favor. Te pido por cada persona aquí presente, Señor. Tú vienes a juzgar, Señor, y el juicio comienza en casa. Señor, y hoy mismo estás haciendo escrutinio, Padre. Ayúdanos a entender la realidad, Señor, lo serio de estas cosas, Señor. No permitas que seamos una iglesia indiferente, Señor, que vive religión, que no le importa nada, que sale de aquí y vuelve a ser exactamente el mismo, la misma persona. No permitas eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a que veamos en nuestros hogares y en nuestra casa, Señor, tu presencia que siempre ha estado ahí, Señor. Bendícenos, por favor. Bendice tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Díselo al Señor, díselo tú, pídeselo tú, mi hermano. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos.